Muy bien, el libro de Levítico, capítulo 19, vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas leyes que Dios va a establecer al pueblo de Israel y a los creyentes en general respecto de cómo establecer un estándar de santidad en las personas. La semana pasada, viendo el capítulo 18, aprendimos que Dios está preocupado de la moral de los creyentes. En el mundo, entonces, cada persona dictamina su propia moral. Las diferentes creencias acerca de Dios, el teísmo, el deísmo, el panteísmo. Entonces, las personas que dicen, yo creo a Dios, pero a mi manera. Yo sé que Dios existe. Yo creo que Dios, entonces, creo en un Dios. En general, estas tipos de creencias excusan de alguna manera en la moralidad del hombre. Es decir, el hombre no quiere creer en el Dios bíblico porque el Dios bíblico es un Dios moral. Por eso prefiere creer en otros dioses. O en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. En un Dios, en cualquier Dios. Bueno, nosotros creemos en el Dios de Israel. Amén, hermanos. Amén. El Señor, ¿cierto? El único Dios verdadero. Nosotros a través de varias semanas estamos estudiando este libro y hemos visto cómo Dios hace declaraciones tajantes, contundentes. Yo soy santo, yo soy el único, yo soy quien salva. Entonces, si vamos a creer en este Dios, Él debe convertirse en el estándar, ¿cierto? Para las creencias, pero también para las prácticas de la vida del creyente. Lo que nosotros creemos debe estar direccionado por la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, la palabra de Dios debe tener autoridad en nuestra vida, pero lo que nosotros también hacemos debe igualmente estar direccionado por la palabra de Dios. La semana pasada vimos un conjunto de leyes en donde Dios condenaba diferentes actos de inmoralidad de los creyentes. Él decía, no puedes estar con tu familiar, ¿cierto? Incesto. Él decía, no puedes estar con dos mujeres a la vez, ¿cierto? Casarte con una y con su hermana y todos felices, ¿no? Felices los tres, ¿no? Como una canción, no, es otra canción, ¿no? Entonces, era incorrecto. Él decía, abominación. Está mal, ¿cierto? Las mujeres que toman a sus bebés y los llevan a un altar y los sacrifican, disponiendo sobre la vida de ese ser indefenso. Está mal, decía Dios. Abominación, mira el capítulo 18, el versículo 17, al final dice el Señor, es maldad. 23, al final mira lo que dice, es perversión. Si Dios va a ser ciertamente tu Dios, hay algunas conductas de las cuales los creyentes van a tener que abstenerse para adorarle y servirle correctamente y vivir una vida que le glorifique en verdad al Señor. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. Mira lo que dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 9. Mira el versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Usa esta metáfora, Pablo, ¿cierto? De atleta, ¿cierto? Compitiendo en los Juegos Romanos, en estas disciplinas deportivas. Y él dice, hagámoslos de tal forma de que obtengamos el galardón, de que seamos recompensados. Versículo 25, todo aquel que lucha, ¿cierto? En estos deportes que habían ahí en Roma, todo el que lucha, de todo, ¿qué dice? No vas a ver a un corredor de atletismo, de élite, comiendo hamburguesas, ¿cierto? Entonces, no vas a ver entonces una gimnasta artística, ¿cierto? Entonces, con sobrepeso. Entonces, no es que sea mal en sí, sino que si vamos y queremos, entonces apuntamos a ganar el galardón, entonces ser premiados por nuestro Señor. ¿Cuántos no quisiéramos escuchar que el Señor dijera, buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos quisieran escuchar? Bueno, para aquello, versículo 25, para correr esta carrera espiritual de tal manera que ganemos, ¿cierto? Que seamos galardonados. 25, como estos atletas,
hay que abstenerse de algunas cosas. Versículo 25. Ellos, en esta metáfora atlética y deportiva, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que 26, de esta manera corro, dice Pablo, no conforme a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿cierto? Entonces estamos en una especie de carrera espiritual, de deporte, ¿cierto? Entonces algunos pelean golpeándose entre ellos, ¿no? Entonces boxeo, ¿no? No sé si, entonces es un poco violento el deporte, pero ese es el deporte, ¿no? Entonces, pero nosotros, mira lo que dice Pablo, 27, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que por no abstenerme de lo que debía dejar de lado. No sea que por no haber corrido correctamente la carrera, ¿cierto? No sea que buscando galardones corruptibles en lugar de la corona incorruptible, venga a ser yo descalificado del ministerio. Ahí cuando habla de eliminado no significa muerte, ni tampoco significa que pierde su salvación, sino que él, habiendo sido heraldo y alguien que estuvo involucrado en la obra de Dios, queda fuera de esto, porque su conducta entonces no reflejaría el carácter de Dios. Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Como un atleta se disciplina, entonces se entrena en disciplinas deportivas, en hábitos, en conductas que le van a llevar con el tiempo a entonces obtener esa corona corruptible. El creyente debe disciplinarse en hábitos espirituales, en prácticas espirituales, para que con el tiempo también seamos nosotros aptos y no eliminados. Mira el libro de Hebreos capítulo 5, por favor. El libro de Hebreos capítulo 5. El libro de Hebreos capítulo 5, ¿qué es lo que nos va a dar, hermanos, este entrenamiento, ¿cierto?, deportivo, de intensidad espiritual para correr correctamente, obtener esa corona incorruptible, no ser eliminado, descalificado, ¿cierto? No tener un testimonio malo, honrar a Dios con nuestra conducta. Mira lo que dice el versículo, Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto dice el autor, tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios. Qué triste, hermano, que después de tanto tiempo en la carrera de la fe, muchos no son todavía aptos para el ministerio. Muchos todavía son bebés espirituales. Muchos continúan descuidando lo básico de la fe, en lugar de hablar cosas quizás más profundas, como el autor aquí dice, versículo 11. Aquí en el contexto el autor está hablando de los tipos de sacerdocio, está hablando de un personaje que se llamó Melquisedec del Antiguo Testamento, haciendo como toda una tesis teológica, y él dice acerca de esto, versículo 11, hay mucho que tenemos que decir, pero es difícil de explicar. Quisiera hablar muchas cosas muy profundas, invitarles a pensamientos y cosas muy profundas de la palabra de Dios, pero es difícil con ustedes. 12, porque debiendo ser ya maestros, todavía son bebés espirituales. Tengo que estar volviendo a repetir cosas básicas, simples, el ABC de la fe. Versículo 12, continúa diciendo, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, mira lo que dice, es inexperto ¿en qué cosa? En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué cosa? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, si vas a ser maduro, no va a ser
mágico, no va a ser instantáneo, no va a ser entonces solo por, entonces quizás hay una oración, tienes que establecer hábitos piadosos en tu vida, hábitos espirituales, como cada día vas a trabajar, como cada día entonces te ocupas de tus hijos, como cada día ves tu serie preferida, ¿cierto? Cada día debes participar de la palabra de justicia. Cada día debes orar a Dios, cada día debes también alimentar el yo interior, espiritual que mora en nosotros. Porque si no nos quedamos como niños espirituales. Pero los maduros, versículo 14, han ejercitado sus sentidos. Si ellos toman mejores decisiones, son más, entonces, más maduros espiritualmente, eso ha sido el resultado de disciplinas espirituales que han aplicado a su vida. Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo. Como un atleta se abstiene de muchas cosas por algo terrenal y corruptible, el creyente de igual manera debe abstenerse de las cosas que van a interrumpirle en la carrera de la fe. Mira Hebreos capítulo 12, por favor. Mira lo que dice la Biblia, versículo 1. Por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira esa frase, por favor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos. Amén. Volviendo al libro de Levítico, vamos a ver entonces qué quiere mostrarnos el Señor el día de hoy. La semana pasada vimos algunas prohibiciones que hizo Dios respecto de conductas morales, pecados que se llaman pecados sensuales, ¿cierto? Pecados de la carne, entonces donde se cometen pecados contra su propio cuerpo, ¿cierto? Fornicación mencionaba, incesto, entonces matar su primogénito, casarse con 2 mujeres, todas esas cosas lo cometía sobre su propio cuerpo. El día de hoy nos va a hacer amonestaciones el Señor respecto de los pecados sociales, pecados que se cometen en relación a otras personas, ¿cierto? Entonces, la persona que, como decía aquí la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, comete esto en el capítulo 18, los pecados sensuales, lo hace sobre su propio cuerpo. Por favor, antes de continuar, mira 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Puede ver, hermano? Entonces, eso fue lo que nos mencionó aquí en la semana anterior. Pero ahora vamos a hablar de los actitudes o los pecados que se cometen contra otras personas. Mira lo que dice Levítico 19. Levítico 19 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando hablamos de esto, hermanos, cuando piensas y escuchas la palabra santidad, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué es la imagen que tú entonces representarías en tu mente para la santidad? Cuando Dios hace un llamado a los creyentes, versículo 2, seréis santos como yo. ¿Qué significa aquello? Mira lo que dice 1 Corintios 1, ya volvemos a Levítico, 1 Corintios 1, porque este llamado que Dios hace al pueblo de Israel en este capítulo 19, no es algo propio del Antiguo Testamento, sino un principio que se mantiene a lo largo de la Biblia. Por favor, mira el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es como su saludo, ¿no?, a la iglesia, y el hermano Sóstenes, que le acompañaba. 2,
a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mira esa frase, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos, con todos los que, mira esa frase, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El Dios que pidió santidad al pueblo de Israel es el mismo que pidió santidad a los hermanos de Corintio y es el mismo que hoy demanda santidad de cada uno de nosotros en este tiempo. Versículo 2. Señor de ellos y nuestro. Es el mismo Dios que servimos, hermanos. Por lo tanto, este llamado a la santidad trasciende entonces el Antiguo, el Nuevo Testamento, trasciende a la nación de Israel y llega hasta a la iglesia y hasta el día de hoy contando, porque Dios no ha cambiado, hermanos. Amén. Entonces Él es el mismo Dios, sigue siendo santo y sigue demandando la santidad de su pueblo. Cuando nosotros entonces hablamos de santidad o la palabra santo de forma muy sencilla, significa separación o separado. Es decir, que Dios es santo en la medida que Él está separado del pecado. Es decir, santo no significa, hermanos, un creyente santo no significa entonces que tiene que vestir una túnica blanca, ¿cierto? En la cima de un monte solito ahí como orando y cosas. No, hermanos, santo significa entonces básicamente tiene que ver con mantenernos separados del pecado. Como Dios está separado del pecado. Es la razón entonces, va a ser la razón de las instrucciones que vamos a ver nosotros a continuación, para que los creyentes reflejen en su vida el carácter de Dios. Llamados a ser santos, decía Pablo. Versículo 2, aquí en Levítico, santos seréis porque yo soy santo. Como yo estoy lejos del pecado, como yo soy la luz y no hay tinieblas en mí, no habrá tinieblas en ustedes. Como yo estoy separado del pecado, ustedes deberán estar separados del pecado. En el caso particular de los israelitas, debían diferenciarse de los pueblos paganos de Egipto, de donde salieron, y de Canaán, hacia donde ellos se dirigían, a través de mantenerse al margen de sus costumbres, sus conductas y también su religiosidad superficial. Ellos debían separarse de estos pueblos que no conocían a Dios. Esta acción los santificaría y ellos podrían entonces mostrar en su propia vida al Dios santo al que sirven. ¿Qué actitudes nos llevan a la santidad? Pensemos en esto. Todas aquellas, hermanos, que nos diferencian del común pecaminoso de la sociedad. Egipto, en la Biblia, no solamente es obviamente un imperio que existió y tiene un valor histórico y arqueológico, pero también tiene un valor simbólico. Representa el mundo, representa el pecado, representa el mundo caído. ¿Has escuchado alguna vez que alguien dice de alguien que quizás se ha apartado, está en Egipto? ¿Amén o no, hermanos? ¿Cierto? Entonces, esa es más o menos la frase, pero intenta tener una esencia bíblica en la medida de que Egipto simboliza el mundo caído, el mundo incrédulo, las personas que no conocen a Cristo. Canaán de igual manera tiene este significado en los creyentes y ellos debían entrar e introducirse en Canaán, pero no ser como los cananitas. Entonces pensemos y repasemos, vamos a ver el día de hoy, hermanos, nueve comportamientos, 9 actitudes que nos van a contribuir a nuestra santidad, van a contribuir a nuestra separación del mundo, van a contribuir a lo que decía Pablo: me disciplino, me abstengo, pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿cierto? Como un atleta se disciplina, entrena y se esfuerza en hábitos entonces terrenales y de la carne, así los creyentes en hábitos espirituales. Y vamos a ver algunos principios, algunas actitudes, hermanos, que nos van a ayudar a mejorar nuestra santidad. Queremos ser obedientes a Dios en todo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, levanta la mano. ¿Quieres ser obediente al Señor? Amén. Amén.
Bueno, entonces aquí van algunos consejos, hermanos, para que podamos obedecer al llamado de ser más santos. Mira lo que dice versículo 3. Aquí vamos a hablar, hermanos, entonces algo que contribuye a esto es el respeto a las autoridades. El respeto a las autoridades. Mira lo que dice versículo 3. Cada uno tendrá su madre y su padre, y guardaréis mi día de reposo, yo Jehová, vuestro Dios. Mira el versículo, por favor, mira el versículo 32. 32, mira lo que dice. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Lo que está entonces simbolizando estos mandamientos, los creyentes debían tener respeto por las autoridades, respeto por los que Dios ha puesto en su vida como autoridad. En el núcleo familiar, esto es muy simple, ¿cierto? Papá y mamá deben gobernar el hogar y no los niños. Y los niños deben aprender a respetar a los mayores. Entonces, no es algo muy común hoy en día, ¿no? Entonces es común, entonces el berrinche, es común la falta de respeto, es común, ¿cierto? El trato, entonces, irrespetuoso. Hay niños que golpean a sus padres, hay madres que se dejan golpear por sus hijos, ¿cierto? No, pobrecito, ¿cierto? No quiero que él llore, no quiero... Hermanos, los niños deben ser disciplinados y criados en la disciplina del Señor, aprendiendo respeto ante los mayores. Versículo 32. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. El respeto a la autoridad, entonces, será una conducta, un comportamiento que te ayudará a ser más santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el común de la sociedad no respeta la autoridad, sobre todo en Chile y en los últimos tiempos. Vemos ahí a gobernantes que tienen que hacer como diferentes maniobras, ¿cierto?, para mostrar el compañerismo con las fuerzas o las autoridades, porque en el pasado no lo hicieron. E intentando ahora remendar esos errores, ¿cierto?, los tweets del pasado, ¿no?, que decían cosas aberrantes respecto de las autoridades. El común de la sociedad no respeta a las autoridades. El común de las familias, los niños no respetan a sus padres. El creyente se debe diferenciar, separar, santificar de esto en el respeto a las autoridades. Mira Romanos capítulo 13, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Someteos toda persona, ¿qué dice? ¿A qué, hermanos? El creyente está dogmáticamente obligado a respetar las autoridades. Tal vez tú no compartas todo lo que las autoridades representan, pero eso no significa que vamos a caer en el descrédito de las mismas. Debemos guardar respeto, porque los incrédulos son los que suben historias, ¿cierto?, ridiculizando a los gobernantes. El creyente se debe diferenciar. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También significa como permitidas. Si tenemos los gobernantes que tenemos, fue por la condición social en la que vivimos. Y si bien Dios, quizás los gobernantes no representan, y para nada, los principios bíblicos y el carácter de Dios, Dios nos manda a los creyentes a someternos a ellos en obediencia. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Volviendo al libro de Levítico, vemos aquí que el primer principio que entonces Moisés resalta para los creyentes, ellos deben separarse en cuanto al respeto a las autoridades. Número 2, ellos deben separarse en cuanto a la honradez en lo que se refiere a las cosas de Dios. Mira lo que dice versículo 4, versículo 5. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová,
ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios nos manda, o manda a su pueblo, ¿cierto?, a que ellos hagan las cosas de Dios conforme al modelo de Dios. Versículo 5, de tal manera que sean aceptos. Cuando tú ves, por ejemplo, versículo 6, dice, ahí nos da unos recordatorios de varios de los sacrificios y holocaustos que estudiamos nosotros, ¿no? Será comido tal día, será quemado tal parte. Versículo 7, se comerá de tal manera, ¿cierto? Entonces hace un pequeño recordatorio de algunas cosas que nos llevan a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. ¿Has escuchado personas que dicen, yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia? Yo creo en Dios, pero la iglesia mala, entonces conquistó América, robó oro, ¿cierto? Entonces es una falacia de asociación, ¿no? Como no nada que ver la iglesia que hizo esas cosas con la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, pero las personas hacen estas relaciones y estos pensamientos, ¿no? Incluso algunos que se dicen ser creyentes intentan llevar su vida espiritual independiente del diseño de Dios. Es decir, formar parte del cuerpo de Dios en una iglesia local. Versículo 5 al final. Hazlo de tal manera que seáis aceptos. No hagas un ídolo de tu tiempo, ¿cierto? No tengo tiempo para ir a la iglesia, entonces yo necesito ocuparme. Ni de tu trabajo, ni de algunos pasatiempos. Cada semana ven a la iglesia del Señor. Participa de los cultos. Recibe alimento espiritual. Sirve a tus hermanos en la fe. Todo lo que sea acepto a la manera de Dios. Dios aquí manda, hermanos, a que lo hagamos con honradez las cosas. Que las cosas de Dios sean algo importante para los creyentes. Mira lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3, por favor. Versículo 23. Por favor, mira lo que dice Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo para qué? Para el Señor y no para los hombres. Incluye, hermanos, entonces, tu vida espiritual. Las cosas de Dios, hazla no porque te mandó el pastor, no porque dicen que debe ser así, sino porque amas al Señor y le buscas y quieres conocer más de Él. Haz todo de corazón como para el Señor. Entonces, incluyendo las cosas de Dios. Versículo 9, mira lo que dice Levítico 19:9. Dios va a mandar aquí que los creyentes se santifiquen, se diferencien de los pueblos egipcios y cananeos a través de cuidar de los más necesitados. Mira lo que dice versículo 9. Cuando ciegues, es decir, cuando coseches tu tierra, ¿cierto? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña. Para el pobre y el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Interesante principio, ¿no? Entonces tienes todos ahí tus sembradíos, ¿cierto? Cosecha y deja la última línea sin cosechar, para que los pobres y los necesitados se sirvan de ahí. Cuando tengas tu viña, ¿cierto? Entonces lo que se cayó no lo recojas. Y si has cosechado, no vuelvas al día a ver si te ha faltado algo por ahí, te ha quedado algún racimo de uva, ¿cierto? Versículo 10, no rebuscarás en tu viña, ¿cierto? No harás como, a ver, se me pasó, voy a repasar. Versículo 10 al final, para el pobre y el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Los israelitas no debían cosechar completamente sus campos ni viñedos para que los necesitados tuvieran acceso a algo de alimento. Es algo que es una práctica que no era común ni en los pueblos egipcios, entonces, y mucho menos en el cananeo, y no es común hoy en día. La avaricia reina en el mundo, la codicia reina en el mundo, el amor por el dinero y las cosas materiales reina en la sociedad. Las personas no están dispuestas a sacrificar parte de su
beneficio económico a las personas. Cuando mencionamos al comienzo, ¿cierto? Estas visiones equivocadas que a veces tienen las personas sobre la iglesia, ¿cierto? También dicen las personas, no, la iglesia solo quieren tus diezmos, solo quieren tu dinero. No es así, hermanos. Vimos nosotros que es un principio bíblico que el pueblo de Dios debe sostener la obra de Dios. Y no queremos, hermanos, el dinero. Queremos tu alma para Cristo. Te queremos a ti. El creyente debe diferenciarse de la conducta y del común de la sociedad avara y codiciosa al ser generosos y preocupados de los necesitados. Versículo 9 nuevamente. Cuando sigues tu mies, no lo hagas completamente. Cuando sigues tu vid, no rebusques en ella. Deja para los necesitados algo de esto. Número 4. Los creyentes también debían diferenciarse de los pueblos paganos. Y hoy en día los creyentes debemos diferenciarnos de también los que no conocen a Cristo a través, número 4, de la honestidad en temas laborales. Mira lo que dice versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno a otro. Versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre. Mira lo que dice, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Había una práctica ahí, ¿cierto? Ellos trabajaban desde la mañana hasta la tarde y al finalizar el patrón pagaba el jornal y ellos iban y podían tener para alimentar a su familia. Pero algunas personas, para garantizar que el obrero volviera a la otra mañana, entonces retenían parte de la paga o directamente decían, te pago mañana cuando vengas. Entonces, para que el obrero volviera al otro día y no se cansara, ¿cierto? No se durmiera, ¿no? Entonces, me debe plata, güey. Entonces, todo este tipo de extorsiones, de alguna manera, con el tema económico y jugando con el sustento y los recursos de una persona que se lo ha ganado honradamente, el creyente no debe participar de ninguna forma en este sentido. Versículo, por favor, 13. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Entonces, cuando dice también versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, ahí existe también a veces las personas, ¿no? Entonces quedan debiendo y dicen, no, ya te voy a pagar, ¿cierto? Te lo juro por Dios. Te juro que te pago al 15. Te juro que te pago. Todas estas, hermanos, no es correcto, no está bien. En temas laborales debemos manejarnos con honestidad, dice el Señor. ¿Amén, hermanos, o no? Mira Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. 13, hermanos. 13, versículo 7. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8. No debáis a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Puedes ver aquí el principio, hermanos? Dios nos manda, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a mantener una honestidad en cuanto a estos temas. El creyente debe diferenciarse en estos temas. ¿Has tenido alguna vez un patrón un poco difícil? ¿Un jefe que te ha costado tratarle? ¿Alguien que ha retenido tu sueldo de alguna manera? ¿Alguien que ha prometido pagos y los ha incumplido y que más adelante tuviste que estar ahí? Dios nos manda a que nos diferenciemos de los incrédulos y del mundo en estos temas. Número 5, mira el versículo 14. Además, debían diferenciarse los israelitas y nosotros en el trato respetuoso con las personas que tienen entonces algún tipo de capacidad diferente. Mira 14 lo que dice, no maldeciréis al sordo,
y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo, Jehová. En la cultura cananea, las personas que tenían alguna especie de defecto, cierto, genético o una capacidad diferente, simplemente eran desechadas. Algunas simplemente los mataban. Es lo que se conoce como eugenesia, ¿cierto? Entonces, matar a las personas por causa genética. Parecido a lo que hoy intentan hacer con el aborto también, ¿cierto? Entonces, como si no va a tener un buen estilo de vida, si no se le va a poder dar lo suficiente, matémoslo. Básicamente, matar al pobre antes de que él nazca. Matar a la persona con capacidad diferente antes de que ésta nazca. Versículo 14. No, dice el Señor, no. Respecto de las personas que tienen capacidades sordos, ciegos, no pondrás tropiezo. No lo maldeciréis. No es un castigo de Dios un hijo con capacidades diferentes. Al contrario, hermanos, una bendición del Señor. Amén, hermanos. Versículo 14. Los creyentes debemos diferenciarnos en el trato respetuoso a las personas diferentes. Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Mira lo que dice. Mateo capítulo 25. Vamos a ver algunos versículos ahí. Mateo capítulo 25. Mira lo que dice, por favor. El versículo 41. 40, perdón. Vamos a ver más versículos, hermanos. Por favor, mira lo que dice 34. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces le dicen las personas: ¿cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel? ¿Cuándo te dimos de beber, de comer? ¿Cuándo te vimos forastero, 38 forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y te visitamos? 40. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En el sentido contrario, versículo 41, a los de mi izquierda le diré: apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no viniste a mí. De igual manera ellos dijeron: ¿cuándo hicimos todo esto? Por favor, mira lo que dice versículo 45. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hermano, todo trato, todo insulto hacia las personas, todo trato o destrato contra las personas, en última instancia se lo hacemos al Dios que creó a esas personas. Por eso, punto 5, y mira el versículo 14 en Levítico: el creyente se debe diferenciar en cuanto debe tener un trato respetuoso con este tipo de personas. Número 6, además, el creyente se debe diferenciar en cuanto a que no debe participar del clasismo. 15, mira lo que dice. Versículo 15. Dice la Biblia lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ninguna ventaja. No más ventajas al pobre por ser pobre. No más injusto al pobre por ser pobre. Sino el justo juicio de Dios. Esto nos muestra que no se permitía, no permite Dios ningún tipo de raíz de amargura, como quizás en las sociedades modernas se intenta establecer. El odio a los ricos, ¿cierto? El rico malo, la empresa mala, evasora, el pobre bueno.
es un sueño imposible de realizar, ¿no? Porque si los que buscan el bienestar del pobre, entonces tarde o temprano tiene que volverse rico, ¿no? Porque eso es un bienestar para él, ¿no? Entonces tendría que convertirse en aquel a quien fue ensañado para odiar. Entonces es imposible. Mejor juzgar a las personas, por lo que ellos hicieron o creen o son, y no por la billetera que se cargan o el estatus social que tienes. Mira el libro de Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué dice? Sin acepción de personas. 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, versículo 3, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en este lugar, el buen lugar, y dices al pobre, tú quédate de pie, allí, lejos, siéntate aquí abajo, en otro lado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿No está bien el clasismo? ¿No está bien juzgar a las personas por su estatus social? En Cristo somos todos iguales, sin distinción de personas. Versículo 5, por favor, mira lo que dice. Hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es interesante, ¿no? Los mismos principios que vemos 2000 años atrás en el libro de Levítico se ratifican en el siglo I, en el Nuevo Testamento, para la iglesia de Dios. La acepción de persona es algo de los que los creyentes deben abstenerse. Debemos separarnos del mundo en el clasismo. ¿Has notado, hermanos, cómo el mundo se clasifica según su estatus social? Ricos con ricos, pobres con pobres. En la iglesia del Señor no es así, hermanos. Por favor, el libro de Gálatas. El libro de Gálatas. Rápidamente, hermanos, por favor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuestra iglesia debe reflejar, hermanos, tal precepto. Amén. El creyente debe diferenciarse del mundo, no participando del clasismo al que el mundo se somete y por el cual el mundo se juzga. Además, número 7, ya nos acercamos al final. Número 7, los creyentes se deben diferenciar en cuanto a que deben ayudarse espiritualmente unos a otros, preocuparse por la vida espiritual de las personas. 17, mira lo que dice Levítico 19, 17, dice la Biblia: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Mira lo que dice versículo 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Serás paciente con el débil en la fe, serás paciente con el que comete muchos errores, perdonarás las ofensas de los que te ofendieren, estarás pronto, ¿cierto? Y preocupado por la vida espiritual. Versículo 17: razonarás con tu prójimo sin participar de su pecado, pero ayudarás a que él abandone el mismo. Cuando vemos el libro de Romanos capítulo 14, versículo 19, Romanos capítulo 14, versículo 19, mira lo que dice ahí: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El versículo 1, Romanos 14, 1, sí puede ser: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Los creyentes debemos estar preocupados por la vida espiritual de los demás.
de nuevo, es una práctica que es ajena del mundo caído. Las personas, la tendencia de la sociedad es el individualismo. Salvarme yo, preocuparme de mí. Dios nos manda a diferenciarnos de ellos en que estamos preocupados por la vida espiritual de los demás. Número 8. Mira lo que dice el versículo 26. Levítico 19, 26. Los creyentes debemos diferenciarnos del mundo, santificarnos en este sentido, en la medida que nos mantenemos alejados de todo tipo de superstición y espiritismo. 26, mira lo que dice. No comeréis cosa alguna con sangre. Mira lo que dice ahí, hermanos. No seréis agoreros, ni adivinos. Versículo 31, por favor, mira lo que dice. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El creyente se va a diferenciar del mundo, en que abandonará todo tipo de práctica espiritista. No más horóscopo, no más ver la luna en qué posición está, no más ver entonces las constelaciones, las estrellas, no más ir al curandero, ir al chamán. No sé cómo se dice, en los mapuches tienen también una persona así que es como la machi, ya es el machi, dice, ¿no? Entonces, nada de eso, hermanos. Tenemos un Dios grande, un Dios vivo. Amén. Podemos consultarle a Él. Amén. Podemos tener una relación viva con Él, por su palabra, por la oración. Veíamos hace algunas semanas Hebreos 10, ¿cierto? Nos decía, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos confiadamente. Cristo es nuestro mediador directo con Dios, como gran sumo sacerdote. No necesitas otros espíritus. No necesitas consultar a los muertos. No necesitas versículo 31, ningún tipo de adivinador, encantador, ni ningún tipo de agorero, ni hechicero. Mira lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Dice la Biblia lo siguiente. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades y otros ejemplos que nos da aquí el autor respecto de cosas que son carnales. Hechicería es una de ellas. Entonces nos vamos a diferenciar del mundo los creyentes en este sentido. El mundo va a la machi, ¿no? El mundo entonces va al chamán, va al curandero, tira las cartas, lee la borra de café, mira los cielos, piensa en el horóscopo. El creyente solo en el Dios vivo y verdadero al que servimos. Número 9, para terminar, hermanos. Número 9, y para terminar, nos debemos diferenciar de Dios en cuanto al cuidado del cuerpo que Dios nos ha proveído. Mira el versículo 28 lo que dice. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Algunos intentan utilizar esto como para decir tatuajes, ¿no? O como expansiones o piercings o cosas por el estilo. No es lo mismo, hermano, ¿no? Entonces no es correcto hacer, pero sin duda aquí hay un principio. Versículo 28 nuevamente. El cuerpo que Dios nos ha dado debemos cuidarlo. Entonces no es solo la dieta, hermanos, o solo ejercicio, sino más bien es una cuestión teológica. Mira lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la Biblia lo siguiente, hermanos. 1 Corintios, capítulo 6. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo que te cargas, hermano, ha sido dado por Dios como tu creador. Entonces debemos honrar también a Dios en nuestro cuerpo.
Hermanos, hay una libertad ahí de interpretación en este sentido, pero el principio es claro, hermanos. Cualquier tipo de prácticas que atenten contra el cuerpo que nos ha dado Dios, debiéramos nosotros abstenernos de ellas y diferenciarnos del mundo. A veces vamos para el sector oriente con mi esposa y parece otra ciudad a veces, ¿no? Entonces, personas todas automutiladas, ¿no? Orejas con hoyos grandes, perforaciones en su cuerpo, cirugías estéticas, bueno, los tatuajes o modificaciones que a veces los individuos hacen. El creyente debe diferenciarse de esto. Hermano, si tú tienes un tatuaje y llegaste a Cristo, déjalo ahí, ¿cierto? No lo sumes más, ¿no? Amén, hermanos. Yo tengo algunos y me arrepiento, ¿no? Entonces, pero en Cristo Jesús debemos tratar nuestro cuerpo de una manera que honre también al Señor. Aquí vemos entonces 9 actitudes, 9 comportamientos, que son solo algunos que menciona aquí el autor y que pudiéramos hacer una lista mucho más extensa. La tengo, hermano, si quieren la puedo... No, broma, ¿no? Entonces, estoy terminando, hermano, ¿no? Entonces, estoy terminando. Pero aquí 9 consejos, 9 actitudes que van a mejorar tu santidad. En el sentido bíblico, separarnos del mundo en cuanto, hermanos, al respeto a las autoridades, a honrar las cosas de Dios, a cuidar de los necesitados, a trabajar honestamente, a ser respetuosos con las personas diferentes, a no participar del clasismo, preocuparnos por la vida espiritual de las personas, alejarnos de todo tipo de espiritismo y superstición y cuidar nuestro cuerpo porque de Dios viene. La santidad bíblica, hermanos, no es inalcanzable. Al contrario, Dios nos invita a vivir vidas santas que reflejen correctamente su carácter en el mundo. Leíamos al principio el libro de Hebreos. Los maduros se han ejercitado, se han disciplinado, lo han practicado vez tras vez tras vez, hasta que han llegado a discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Pon hábitos espirituales en tu vida. Sustituye de esa manera hábitos carnales y con el tiempo podrás entonces ser mucho más santo en el sentido bíblico. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Uno de los grandes impedimentos a veces, hermanos, para la salvación de las personas. No te hablo de las personas en África, las personas en Asia, en el mundo musulmán. Te hablo de las personas más cercanas que tú conoces y amas, pero que todavía no son creyentes. ¿Sabes cuál es? Que a veces los creyentes les falta santidad. No son diferentes en su conducta a un incrédulo. Por lo tanto, el incrédulo no tiene nada que esperar de nosotros y no hay nada atractivo en nosotros que le diferencie de ellos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Tú lo crees, hermanos? Amén. Amén. Viviendo vidas separadas de las conductas, de las costumbres del mundo, es que podemos mostrar a los incrédulos una alternativa mejor de vida, una nueva vida que solo Cristo la produce. Vamos a orar. Dios te bendiga.